Yo creo que lo más importante para tratar de destacar los grandes temas en este proceso es que los brasileños decidieron escoger entre una opción autoritaria y una opción democrática que representaba Lula. Nosotros hemos dicho durante mucho tiempo que el autoritarismo no tiene sexo. Tú te consigues con... Ni ideología. Sí, ni ideología, pero cuando digo que no tiene sexo es referido a eso precisamente. Tú consigues sectores autoritarios que supuestamente son de izquierda y consigues sectores autoritarios que supuestamente son de derecha, o gobiernos que son ni de derecha ni de izquierda, sino de centro, y son terriblemente autoritarios. Es decir, el autoritarismo es una manera de gobernar, que Bolsonaro la ejerció en Brasil de la manera más enloquecida. ¿Bukele es de derecha o de izquierda? No, yo diría que todavía esperemos a ver en qué va a terminar eso. Si Pero de todas maneras, por el momento va bastante de derecha. Pero él tira para los lados. Claro, pero más que eso, yo lo que diría es que esperemos que las cosas se desarrollen, y a mí lo que más me preocupa en No, pero es que está haciendo un buen gobierno. Yo hace tiempo que dejé a un lado el concepto de si tú eres derecho o de izquierda. Sí, pues eso es muy limitado. No, eso es absurdo. Además, no tiene nada que ver con el problema de la vida. Yo creo que el problema de fondo es si el gobierno es democrático, con todo lo que implica un gobierno democrático, o si el gobierno es autoritario, con todo lo que implica un gobierno autoritario. Tú te puedes conseguir, por ejemplo, pregúntale a cualquiera, ¿Stalin qué es? ¿De derecha o de izquierda? Stalin, el viejo comunista. Stalin, el viejo comunista. ¿Era de derecha o de izquierda? El único. No, pues Stalin González. Pero Stalin, el ruso. El ruso. Okay. ¿De derecha o de izquierda? Obviamente de derecha. ¿Hitler de qué era? ¿De derecha o de izquierda? Obviamente de izquierda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esa confusión mental que tú tienes, tampoco el problema se resuelve. No es para equilibrarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el problema no es donde tú digas que está, sino cómo lo haces. Dale. Entonces, está ese problema entre autoritarismo y democracia. Lula lo dijo muy bien y creo que vale absolutamente para lo que hay que hacer entre Brasil y Venezuela. Hay que recuperar la democracia. Tenemos la misma tarea. Ellos a su manera y nosotros a la nuestra. Y el otro problema que termino con esto. Pero bueno, vamos a seguir sumando el problema. El voto. Yo creo que se volvió a ratificar que el voto como instrumento de cambio, como instrumento de lucha, en Brasil vuelve a servir, y eso tiene que servir La democracia de funcionó. experiencia a los venezolanos. Entonces, ¿qué ocurre? En este contexto, nuevamente se da una mayoría, con la diferencia de que esta mayoría no es como un mapa rojo que anda por ahí circulando, que entonces dicen que toda América es roja ahora, y que la única que no es roja es la parte de Ecuador, la parte de Uruguay y la parte de Paraguay. Ese mapa no tiene nada que ver con la vida, porque no es cierto que esos gobiernos que están allí sean rojos como quisieran. Si uno se quisiera... Pero el bolsonarismo, creo yo, dice que son rojos y comunistas. Bueno, son una cosa distinta a lo que era en aquel momento. Y hoy eso es demasiado importante poder identificarlo, porque los cambios que se pueden producir en América Latina, e incluso los cambios que gobiernos autoritarios, como el cubano, el nicaragüense y el nuestro, pudieran pasar, tiene mucho que ver con esa correlación de fuerza. Es evidente que en Venezuela en el seno del gobierno se están debatiendo corrientes distintas sobre hacia dónde tomar. Hay quienes creen que hay que irse con la vieja usanza de los esquemas ortodoxos, hay quienes dicen que hay que abrir, que hay que utilizar la economía y mercado, que hay que tomar la referencia de los chinos en términos económicos. Lo malo de los chinos es que el gobierno sigue siendo autoritario, pero es evidente que en términos económicos han tenido éxito. Entonces, todo ese debate que se viene produciendo, estos factores que están apareciendo, el caso de Petro, el caso de Lula, más los que ya están, tienen que ayudar, contribuir a que en Venezuela haya también una salida democrática, que haya los cambios que sean necesarios. Y para eso, por supuesto, hay que tratar de, por ejemplo, cosas como esta, cualquiera que se me ocurre. ¿Cómo es posible que en Venezuela, en los últimos, creo que 4 meses, son como 47 emisoras de radio que han sido cerradas? ¿Quién tiene una explicación para eso? ¿Cuál es la explicación que el gobierno puede dar a eso? No debe tener ninguna. Dicen, bueno, que se le venció las concesiones, pero pareciera un plan de hegemonía un plan para hegemonía comunicacional. Ahora, cuando tú llegas y ves eso, dices, bueno, pero ¿cómo se puede pretender decir que aquí tú estás en un gobierno en democracia cuando cometes ese tipo de tropelías que se cometen en relación al tema de la comunicación? Que si algo debe ser abierto y permitir que se diga lo que haya que decir y que cada quien opine precisamente ese tema. Mira, yo creo que la primera cosa que hay que tratar de ubicar en este tema que es tan complejo y tan fastidioso
es que hay que aplicar algo que nosotros, producto de todo este debate que conocemos, hemos llegado a la conclusión de tratar de comportarnos de esa manera, y es utilizar una palabra o una frase que dice: hay que tener paciencia sobre lo que está ocurriendo. Porque evidentemente estamos en presencia de un desastre desde el punto de vista de la oposición, que no hay forma ni manera de conseguirle una salida cierta, que tú digas, por aquí se encaminaron las cosas, como pudo haber sido en el caso que ponía Carlos Raúl, el caso chileno, cuando finalmente llegaron a un camino. Aquí también es posible que en algún momento se llegue a un camino. Yo creo que todavía faltan muchas cosas por ocurrir. Eso que tú hablas de la candidatura de Guanipa, seguramente a lo que va a llevar como consecuencia es que tengan que hacer una primaria en Primera Justicia, o no sé, buscar un mecanismo X de ponerse de acuerdo. Es posible que la manera en que la plataforma ha hecho las cosas que ha hecho, buscando, designando o aprobando ese reglamento con una partida de nacimiento absolutamente inútil, porque no debieron haberlo hecho de esa manera. Ojalá corrijan con la comisión que van a nombrar y que esa comisión tenga la amplitud y la posibilidad. El que controle la comisión controla las primarias. Bueno, ojalá lo que ellos hagan no pase porque alguien controle, sino porque haya 5 personas que efectivamente no digan que son de aquí o de allá, sino que son 5 personas que van a asumir la responsabilidad de tratar de resolver un problema tan difícil como ese. Si ellos lo que tienen que decidir se meten en el tejemaneje, que tú voy a tener 3 aquí y 2 para acá, o 1 para acá y otro para allá, olvídate de eso. Pues eso y van a levantar los vetos, las exclusiones, porque bueno, todo eso forma parte de lo que habrá que hacer. Yo digo que hay que esperar hasta el mes de enero. El mes de enero, ¿por qué? Bueno, ese mes de enero aparecerá lo de Guaidó, si lo de Guaidó es definitivo o no es definitivo, porque creo que vamos para 3 años continuos, en los cuales se dice, en enero se acabó el gobierno interino. Y sigue la cosa. Bueno, es posible que en enero vuelva a pasar la cosa y el gobierno interino siga. Déjame meterme un Hay tema. quienes dicen, espérate, el tema de las conversaciones de México. Ahí vamos a México. Resulta que las conversaciones de México, quienes hablan de eso, dicen que el acuerdo que habría sería sobre el tema de los reales, no sobre el tema político. Pero se habla de quitar las inhabilitaciones. Bueno, pero sobre la base del tema de los reales, ¿qué significaría eso? Que Guaidó pasa a reconocer a Maduro y Maduro pasa a reconocer a Guaidó. Una cosa parecida, desde el punto de vista absurdo, de la manera en que ellos están haciendo eso, a lo que ha ocurrido con lo de México, cuando el gobierno reconoce ya a Henry Ramos y reconoce a Roberto Enrique, etcétera, y aquí reconoce a Bernabé y reconoce a Alvarado en el caso de Copey. Eso, en la historia de la humanidad, yo no recuerdo una cosa de esa. En Babilonia hubo un caso así. En Babilonia, bueno, imagínate. Me dijeron que los etruscos también pasó. No reconoció a las dos tendencias dentro de él. ¿Qué ocurre? Yo creo que hay que tener paciencia para los dos lados, para los errores de los partidos y de los políticos, de todo eso, y para los errores de los ciudadanos también, porque aquí los ciudadanos han tenido oportunidades políticas. Yo recuerdo una que a mí me parece que era muy clara, en el 18, que era mejor votar por Maduro o por Falcón. Pero ganó la abstención. Ajá, y no era porque no le decían a los ciudadanos, puedes votar, porque ellos podían escoger entre votar y no votar. Que yo insisto en que aquí hay que esperar que los acontecimientos se produzcan. Es cierto que todo ese desastre está armado, que si el candidato para acá, desastre creativo, para allá, todo eso está así. Ahora, hay experiencia en la historia de la humanidad que indica que esos momentos de desastre cambian. Por vas a poner el chileno. En Venezuela en el 93 teníamos una situación donde, por ejemplo, el que terminó electo presidente no aparecía para nada, 1 año antes, 2 años antes, como posible candidato que fue Caldera. Entonces, aquí hay que esperar que eso desarrolle. Ojalá quienes tienen en sus manos una parte importante de la responsabilidad, por ejemplo, quienes tienen que nombrar la comisión, ojalá entiendan que en esa lista que ellos están manejando hay una cantidad de personas que efectivamente pudieran garantizar, apenas la gente lo vea, credibilidad sobre lo que va a pasar allí. Pero también hay una cantidad que apenas la gente lo vea, va a decir, eso no sirve para nada. Entonces, es un problema. Mira, ¿México contribuye o no a que el proceso de democratización se dé una vez que se avanza en la flexibilización de las sanciones? Se está hablando de la elección pegada, escuché a Patricia Poleo decir, la elección pegada puede ser total o puede ser presidente y diputados nada más. También se está hablando de quitar las inhabilitaciones, de que vienen los reales para la ayuda humanitaria. Puede contribuir México, que no es un diálogo nacional, sino de un sector, en algo a que el país tenga una discusión sobre sus problemas, sobre cómo salir de ellos. Lo primero que hay que ver sobre lo de México es si efectivamente se va a dar.
Bueno, me dicen que está el fin de semana. Pero igual, la semana pasada decían que el fin de semana pasado y la otra de ahí arriba decían que el otro fin de semana. Es decir, es un cuento de nunca acabar. Como el gallo pelón. Bueno, como el gallo pelón, o le pudieras aplicar otra cosa, que deseos no empreñan. Hay cualquier cantidad de refranes que pudiéramos buscar aquí entre los tres y pudieran servir para calificar lo de México. Lo cierto es que lo de México sigue siendo una parte de la sociedad venezolana intentando ponerse de acuerdo con la mediación de un gobierno extranjero. Eso, genéricamente hablando, es absurdo. Porque ¿qué es lo que debería hacerse México? Si quiere que México funcione, o en Venezuela, o donde sea. Bueno, vale, convocar a todos los sectores que tengan que ver con el tema. Los Estados Unidos quieren ayudar como un gobierno extranjero que quiere ayudar a que un país lleno de conflictos como este se resuelva. Bienvenido. ¿Quieren ayudar? Bueno, en caso que quiera ayudar, te estoy diciendo. Se me ocurre un refrán para el. Si para eso el ocurriera, tópico, ¿no? que también ocurrió en otros momentos en que Noruega o el país tal o el país cual puede ayudar, bienvenido, pero no puede ser que venga a ayudar imponiendo una determinada manera de hacer las cosas. Entonces, terminó el programa, señor. antes de que termine el asunto, Doctor, lo que hay que termina tener para es eso. la expectativa de que las cosas se puedan ir dando para seguir hablando sobre ellas.